Continuamos en Noticias Globovisión Economía y a esta hora vamos a conversar con Carolina Soteldo. Ella es consultora de finanzas, además también es experta en materia de impuestos y conversamos con ella sobre lo que es el tema del presupuesto familiar. ¿Qué deben hacer los venezolanos para rendir su presupuesto en momentos como este de alta inflación y dificultades en el acceso a rubros básicos? Carolina. Buenas tardes, Mariana. Gracias por invitarme a tu programa. La verdad que en estos tiempos hablar de poder adquisitivo, hablar de cómo deben hacer los venezolanos para rendir su presupuesto en un momento de inflación que, aunque los economistas quizás no se pongan de acuerdo en el número, pero en definitiva es un récord histórico el que está atravesando Venezuela en este momento, y obviamente esto ha generado una serie de dificultades para los ciudadanos, para quienes hacemos vida económica en el país. ¿Cuál es la fórmula entonces? Yo creo que esto tiene dos maneras de enfrentarse. La primera es reconociendo que existe una crisis. Ese reconocimiento no es una frase trillada, es reconocer el momento, la situación y el ambiente en el que te encuentras. Solo así podrás entender podremos entender que tenemos que ejecutar ciertas acciones. Creo que lo primero que tenemos que hacer es eso, reconocer la situación y reconocer que estamos en un momento de crisis. Eso va a determinar inclusive que como primera herramienta va a determinar, bien sea porque de manera obligatoria, porque es impuesto por la situación o porque sea de manera consciente, a mí me gusta más la segunda, tener algunos cambios de hábitos de consumo. Hábitos de vida. Las crisis, las distorsiones económicas, la inflación, una consecuencia de las distorsiones económicas, trae como consecuencia cambios impuestos, como dije hace un momento, o cambios conscientes hechos por el individuo para enfrentar esa crisis. Y lo primero son los hábitos de consumo. Ya el venezolano no va todos los días a un restaurante, ya debe ir una vez a la semana si acaso, una vez al mes. Ya si tiene 2 o 3 carros, pues se lo piensa y dice vendo uno y tengo 2. Eso es lo que yo llamo hábitos de consumo. Creo que eso es bien importante tomarlo en cuenta, a pesar de que no sea una noticia agradable, es la manera inteligente de enfrentar esto. Lo segundo es trabajar con presupuestos personales y presupuestos familiares. En épocas de inflación, cuando uno como experto le dice a una persona, a una empresa, hay que trabajar con presupuesto, la primera reacción es, no podemos hacerlo, no, es indeterminable, no se puede determinar con precisión las variables. Pero los presupuestos no necesariamente obedecen a un atributo de precisión, obedecen a un atributo de planificación. Y si bien es cierto, no se pueden hacer presupuestos de un año y que ese presupuesto uno lo siga y lo cumpla a cabalidad, sí se pueden hacer presupuestos quizás a un año, quizás a 6 meses, pero con la diferencia que deben ser monitoreados periódicamente. Esto es, mensualmente. Esta es una herramienta que aplica tanto para empresas, microempresas, grandes empresas y para la persona y para los individuos. El presupuesto familiar es la primera herramienta que debe tener una persona para enfrentar una crisis como la que estamos viviendo en Venezuela con la inflación que sentimos todos los venezolanos. En ese presupuesto se hace un resumen de los ingresos, no solamente de un individuo, sino de todos los miembros del grupo familiar. Se hace un resumen, se detallan también los costos y gastos que esa familia va a tener en el corto y mediano plazo. Yo recomendaría que inclusive se escriban, se hagan en una tabla. Y frente a ello, establecer qué vamos a hacer, porque si los costos y los gastos de esa familia son mayores a los ingresos, pues definitivamente hay que introducir cambios y hay que introducir eficiencias. Esto suena como muy fácil decirlo, no es imposible hacerlo, es la manera inteligente, es otra manera inteligente de enfrentar esta crisis, porque cuando uno ve esto en blanco y negro, pues en definitiva pues va a tomar decisiones para poder vivir con el ingreso que tienes o buscar fuentes diferentes de ingresos.
estar atento a sus deudas como tercera herramienta, pagar a tiempo, son reducir los costos transaccionales, los costos de transporte. Si yo me veía en un médico porque me gustaba el médico, por decirte un ejemplo, en Valencia, pues ya no me veo con el médico en Valencia porque tengo que verme con el médico en Caracas. Siempre hay alternativas y hay que explorarlas. Creo que eso es uno de los consejos que yo más puedo dar en este momento. Y finalmente, creo que el ahorro, que está muy vapuleado, porque con el ingreso hoy día de los venezolanos se ha perdido, prácticamente es nula la capacidad de ahorro del venezolano, pero si quedara un excedente o teniendo un excedente para hacer frente a obligaciones, a deudas al final del año o en un periodo distinto, posterior al periodo actual, la recomendación es tener el dinero no en una cuenta bancaria, sino en activos que se protegen de la inflación. Eh, sin temor a decirlo, porque parece que en Venezuela es complicado decir esto, pero en inflación lo que hacen las economías es migrar a divisas, básicamente. ¿Por qué? Porque ofrece el elemento de liquidez que un activo distinto a una divisa ofrece. Por ejemplo, no es lo mismo tener el dinero en una motocicleta, en un televisor, en un secador de cabello, en activos, en unas mesas, en unos muebles, que quizás yo puedo vender, se protegen de la inflación porque los compro hoy y cuando los voy a vender, los vendo a un monto que obedece a un patrón de mercado en ese momento, pero tienen el problema de iliquidez a la hora de una emergencia y con lo apretado del presupuesto familiar. Tener esto en activos ilíquidos puede significar un gran problema para una familia. Por eso es que hay una presión de demanda sobre las divisas externas. Esto es una consecuencia del librito de economías inflacionarias. Yo creo que, en resumen, estas son en un resumen muy apretado, lo que yo podría estar aconsejando hoy día a una familia en Venezuela. A propósito de esto que señalas, Carolina, el tema de las inversiones, en este momento, ¿cuál sería la forma de invertir el capital que se pueda tener para las personas? ¿Qué pueden hacer? ¿Pueden invertirlo en divisas? ¿Pueden invertirlo en propiedades? ¿O no vale la pena por las distorsiones que existen en el mercado? ¿Qué pueden hacer las empresas para sus capitales, para poderlos invertir, sobre todo aquellas que no los pueden repatriar? ¿Qué pueden hacer en este momento las empresas y las personas para hacer inversiones que les generen algún tipo de frutos o protejan su capital? Hablando ya con respecto a una empresa, porque no solamente son los individuos y las personas quienes tenemos que lidiar y cambiar nuestros hábitos, asumir algunas herramientas, enfrentar esta crisis, la empresa también, como agente económico en Venezuela, debe hacer lo suyo. Y básicamente son muy similares los consejos. El primero es utilizar la herramienta de presupuesto, no hay otra manera. Y ese presupuesto, igualmente como ocurre con los individuos, si bien es cierto, las variables son muy difíciles de manejar y que se queden estables en el tiempo, lo que sí es cierto es que te permite planificar con una adecuada supervisión mensual de su ejecución. Para ello necesitas gente experta en estos temas financieros y creo que en un ambiente como el que tenemos de crisis, la primera asunción es esa, invertir en esto, invertir en cuidar muy de cerca la operatividad de la empresa y las consecuencias financieras que esto le está trayendo. Esa supervisión mensual va a permitir también hacer ajustes mensuales a ese presupuesto y para ello hay que estar bien atento de lo que son las variables inflacionarias del país. Es cierto que el Banco Central de Venezuela no está publicando los agregados económicos y mucho menos la inflación a tiempo, pero en Venezuela existen encuestadoras que hacen sus proyecciones. La idea es no quedarse con una de ellas, sino tener como una suerte de cesta en donde el experto financiero en ese momento usa un promedio, le gustará una más que otra. Yo recomiendo trabajar bajo escenarios máximos, mínimos, intermedios, para
ir evaluando también cómo se va comportando la empresa en el tiempo. Esto porque, sin ánimo de ser fatalista, estamos montados en un tren de inflación en donde para el año 2015, quizás para no decir un número, que eso es tarea de los economistas, pero para el año 2015 estábamos en un proceso inflacionario que significaba que en 4 meses en promedio los precios se duplicaban. De allí que muchas economistas dijeran que todavía no estábamos en una situación hiperinflacionaria, a pesar de que para las ciencia contable sí se considera que una inflación que sube de 3 dígitos, y estamos hace rato ya en una inflación de 3 dígitos, yo creo que estamos cercanos a los 4 dígitos, y estoy hablando para el año 2016. Pues en definitiva, este año, siendo tan altas, podríamos estar hablando de que los precios se dupliquen en 2 meses, en un mes. Ese tren se va haciendo peor. Esto no es fatalismo, esto es la teoría del librito de inflación. Se va haciendo peor, sobre todo cuando no se ven políticas fiscales y monetarias para contrarrestar y para disminuir sus consecuencias. Yo escribía en estos días, sobre lo que significaba el incremento del salario mínimo para ambas partes, tanto para la empresa como para el trabajador, y eso es básicamente una suerte de paño caliente. Y además, un paño caliente que es nocivo, es un paño caliente que genera inflación, que la UPA, por varias razones. El primer empleador, por ejemplo, en Venezuela es el gobierno, es el sector público, y eso implica mayor gasto público. El mayor gasto público implica mayor cantidad de masa monetaria en poder del público, y esa mayor cantidad de masa monetaria va a perseguir bienes y servicios que no se están produciendo, porque del lado de la oferta tenemos otras restricciones, como por ejemplo todo el panorama jurídico que hay en Venezuela, la propensión a las expropiaciones, la devaluación como elemento o como herramienta gubernamental principal para financiar el déficit fiscal. Es decir, no estoy aquí para hablar de lo que significa la inflación, de lo que son las consecuencias, las causas, perdón, de la inflación, sino de sus consecuencias y cómo tenemos que afrontarlas. Solamente viendo ese panorama, estamos viendo que la inflación no va a ser una variable que se va a quitar fácilmente de la vida de los venezolanos ni de las empresas. La diversificación de ingresos es imperativa. La búsqueda de eficiencias y reducción de ineficiencias son dos vías a nivel empresarial y a nivel del presupuesto familiar. En ambos casos es también otro imperativo. Y en definitiva, lo que tenemos son cambios de hábitos personales y hasta gerenciales desde el lado de la empresa. Las distorsiones económicas crean este tipo de daño al bienestar individual. Ese daño al bienestar individual lo vemos en la restricción del consumo, lo vemos en que las personas no pueden consumir lo que desean o lo que quieren o lo que prefieren en un momento determinado. Igual una empresa no consigue la materia prima, los recursos necesarios para su operatividad. Y básicamente nosotros lo que estamos viendo, el venezolano de a pie lo llama desabastecimiento, lo llama escasez, llamémoslo como lo llamemos, con las diferencias que los economistas pues nos han dado para entender uno u otro concepto, pero lo que sí tenemos es un reconocimiento de que hay una crisis que hay que afrontar y que no es sentándonos o dejando que la economía nos vaya llevando. Creo que tenemos que ser proactivos en el manejo de ella. Lo primero que tenemos que hacer es reconocerla para actuar en consecuencia. Bien, te agradecemos tu participación aquí en Noticias Globovisión Economía. Era Carolina Soteldo, ella es coordinadora de lo que es planificación de finanzas, así como de impuestos. Nosotros vamos a hacer otra pausa.